¿Qué tal, hermanos, amigos? Bueno, hoy voy a comenzar a compartir una serie de estudios, de tratados que son muy confrontativos y tienen que ver con la batalla espiritual, pero también con la maldición generacional, ¿sí? Temas que por allí no son tan predicados, pero que a mi entender son de suma importancia y ahondar en ellos realmente trae mucha bendición. El primer punto que vamos a detallar, como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, para que sea y pase por el filtro de algo verdadero, tiene que tener un versículo bíblico, algo que nos dé sustento y que nos dé un respaldo en la veracidad de lo que vamos a tratar. Entonces, lo que vamos a desmenuzar en este primer tratado es Juan 8, 31 al 32. Un versículo corto, conciso y por demás poderoso. Vosotros seréis, dice, verdaderamente mis discípulos si vivís de acuerdo con mis enseñanzas. Por entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Solamente la verdad nos lleva a experimentar la verdad, o la verdadera, mejor dicho, libertad. ¿Sí? ¿Y quién es la verdad? El único que a sí mismo se identificó y se autotituló y se proclamó como verdad es Jesús. Los que hemos tenido oportunidad de, de leer diferentes filosofías, de haber vagado, si se quiere, por diferentes conocimientos en busca de la verdad o la supuesta verdad, podemos realmente dar fe de que Jesús fue el único que se autoidentificó, se autoproclamó como la verdad. Entonces entendemos de que la verdad no es un concepto bonito, poético, sino una persona. Y una persona que vino, que pisó la tierra, que se despojó de su deidad para padecer como ser humano, pero al mismo tiempo vencer al mundo y redimirnos a nosotros. La verdad espiritual acerca de la liberación dice, todo lo que nosotros vivimos en el mundo físico está controlado por el mundo espiritual. Hay una verdad trascendental aquí. Todo lo que vemos fue creado por lo que no vemos. La palabra de Dios enseña que el ser humano, sin Jesucristo como Salvador personal, está bajo las ataduras de maldad y por eso piensa y practica lo malo. Desde aquí, otro punto a tratar. Él nos llamó a cambiar nuestra forma de pensar. Es absolutamente necesario y vital cambiar nuestra manera de pensar. Toda nuestra batalla, la perdamos o la ganemos, está en la mente. Terminamos actuando acorde a cómo pensamos, ¿sí? Somos, indudablemente, correspondiente a lo que pensamos que somos. Y es por eso que el primer paso al cual yo te animo a que vos te sometas para cambiar tu manera de pensar, es que vos comiences a estudiar la palabra de Dios para entender lo que Dios piensa de vos. Dios te bendice porque Él bien dice de vos. Él dice, entre otras cosas, que somos coherederos del reino de los cielos. Él, entre otras cosas, nos llama sacerdotes. Entre otras cosas, Él nos invita a que nosotros seamos de bendición y nos dice que nuestros pies pisarán y ese lugar será bendito. Entonces, tenemos que entender la manera que tiene Dios, Jesús, de pensar sobre nosotros para que nosotros comencemos a pensar de esa manera y por ende a actuar acorde a esa manera. Porque sí o sí terminamos siendo, terminamos actuando acorde a lo que pensamos que somos.
Conocer a Jesús profundamente nos hace conocer la verdad y solamente de esa manera Él nos promete que seremos libres. Los orígenes de las ataduras, toda atadura maligna, tienen origen en el pecado. Este se practica por ignorancia muchas veces o desobediencias en otras con respecto a la verdad de Dios. Cuando te ves involucrado en la práctica del pecado, hay espíritus malignos que comienzan a controlar tu vida. Y acá abrimos un paréntesis muy, pero muy importante. Muchas veces, como decimos, estamos atados a un pecado por nuestra propia decisión. Y le firmamos un cheque en blanco a Satanás y él comienza a obrar sobre nuestras vidas, comienza a tomar posesión sobre ciertas áreas de nuestra vida, así como lo hacen los terrenos, ¿no? Él obra igual porque es legalista. Y sin querer, nosotros nos comenzamos a involucrar tanto, a dejarnos manosear tanto por sus espíritus inmundos, que comenzamos hasta sentirnos cómodos en el hábitat donde reina Satanás e incómodos donde nos invita Jesús o donde reina Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es luz y Él, cuando nos ilumina con su presencia, nos deja en evidencia. Y deja en evidencia esas áreas de mi vida donde por años he dejado que Satanás, con sus agentes malignos, sus espíritus inmundos, vaya obrando. Y a medida que Él obra en ciertas áreas de mi vida, porque yo te invito a que veas tu ser completo como una casa que tiene diferentes habitaciones. Y en esas habitaciones, en las cuales yo por muchos años he dejado que ingresen espíritus de maldad, inmundos, de pecado, y no he dejado que ingrese la luz de Dios, Satanás y estos espíritus inmundos han levantado ¿qué? Fortalezas. Tal vez alguna vez escuchaste hablar sobre las fortalezas que ha levantado Satanás en diferentes áreas de tu vida. Bueno, hacía referencia a esto. Hoy, simplemente, en un acto de fe, en un acto de identificar al creador de mi vida, al creador de mi ser, al arquitecto del universo, como también mi creador, pero acá cambia y hace una diferencia, también como mi redentor. Cuando yo lo identifico en este acto de fe, comienza en mí una batalla espiritual fuerte, ¿sí? Pero ya no soy yo el que va a batalla contra estos agentes de maldad, sino que es mi Padre, es Jesús, el que ya venció a la muerte, con sus ángeles, el que comienza a batallar por mí. ¿Y yo me voy a mantener al margen? No, claro que no. Voy a sentir y voy a tener tiempos y temporadas de desierto, porque no hay bendición sin desierto. Porque si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Dios hecho hombre, eso quiere decir el Hijo del Hombre, inmediatamente después de, en un acto de obediencia, pero también de un ejemplo que nos deja a nosotros, pasa por las aguas del bautismo, es llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto. ¿Por qué no yo? ¿Cuánto más yo, impuro, pecador, no voy a pasar por el desierto? Muchas corrientes, en un afán de mentira, nos ofrecen un paren de sufrir, un vaso con agua, algo inmediato. Y nos gustaría, y nos encanta, y nos encantaría seguir viendo a Dios como aquel que es en un chasquido de dedo, mejor dicho, obra casi como por arte de magia y se lleva todos nuestros dolores, pero no es así. Él nos invita amorosamente a un proceso de sanación.
Y en ese proceso de sanación, el que no es hijo de hombre para faltarse a sí mismo a sus promesas, él va a ir primero restaurando. Restaurar es volver a foja cero, a pasarnos por el horno, por el horno, por el calor, por el fuego que purifica, pero que duele, ¿sí? Ponernos en las manos del gran alfarero duele porque nos pasa primero por el horno para ablandarnos, y cuando nos quebranta y nos ablanda, luego nos empieza a manipular y nos empieza a moldear, y eso duele porque Él en algún momento va a tener que raspar nuestras asperezas, limarlas, sacarlas, nuestras durezas. Él tiene que meter la mano en lo más profundo de nosotros con su palabra, que dice que llega como una espada de doble filo hasta las coyunturas, ahí a lo más profundo de nosotros. Y Él dice que va a sacar nuestro corazón de piedra para ponernos un corazón sensitivo, de carne, sensible a su palabra, sensible a su voz, que también es la voz del pastor que viene a buscar a la oveja perdida. Y eso duele. Yo no sé si es lo que vos querés escuchar, pero es la verdad en Cristo. Pero después, Él, de la mano de Él, todo es más fácil. Pero después nos promete, y como bien dije recién, y me gusta reiterar, Él no es un hijo de hombre para faltar a su verdad. Entonces Él nos promete restaurarnos, volvernos a foja cero, y nos da algo más todavía: nos restituye, nos devuelve lo que Satanás, o mejor dicho, la práctica del pecado, me quitó. Porque en la práctica del pecado, cuando yo me involucro tanto, sea por ignorancia o sea porque, ya vamos a entender más adelante, padres, abuelos, bisabuelos me involucraron, sea por lo que sea, Satanás vino a matar, robar y destruir. Y acá vamos a hacer estas 3 prácticas horribles que Él hace con nosotros. Me voy a parar en el escalón de el robar. Él nos viene a robar la paz, la dignidad. Él nos viene a robar la identidad. Y después utiliza una de sus armas que más resultado le dio, que es la fe al revés. Él nos viene a hacer dudar. Nos viene a hacer dudar de nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, Dios, cuando nos pasa, y Jesús, que nos invita a ponernos en sus manos para que Él nos pueda moldear, Él también, después de hacerlo, nos va a restituir, nos va a devolver lo que Satanás nos ha robado. Te mando un abrazo grande, Dari Carri, en mi nombre. Puedes compartir con quien quieras este audio, que en fe se va a ser de bendición. Te mando un abrazo.